Buenos días a todos, bienvenidos, muy emocionados de estar en el último día de nuestro Compliance Masterminds Week 2024. Así que bienvenidos todos, vamos a cerrar esta semana transformadora analizando dos elementos fundamentales que han definido el futuro. Y por qué no decirlo, ya estamos en ese futuro de cumplimiento con tecnología y transparencia. Vamos a comenzar con el panel Fraude bajo la lupa, tecnologías y procesos que marcan la diferencia, donde exploraremos cómo la innovación tecnológica puede ser nuestra mejor aliada para detectar, prevenir y gestionar fraudes, fortaleciendo la confianza en nuestras organizaciones. Y después vamos a tener un segundo panel, un segundo bloque que se va a llamar mitigación de riesgos, cumplimiento que impulsa transacciones transparentes para el sector de comercio. Vamos a abordar un tema crucial para la economía de América Latina. Recordemos que el comercio representa más del 50% del PIB en muchas economías de la región y emplea a millones de personas. Garantizar transacciones transparentes no solo reduce riesgos, sino que fortalece la confianza en mercados globales y regionales, abriendo oportunidades para un crecimiento sostenible. Hoy los invitamos a reflexionar sobre cómo podemos aprovechar la tecnología y los principios éticos para transformar nuestras operaciones y liderar con transparencia en sectores claves. Con esta visión doy paso a nuestro moderador y panelistas invitados, quienes nos brindarán sus perspectivas y experiencias para cerrar esta semana con aprendizajes valiosos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el futuro más ético y sostenible. Les presento a Pablo Cordón Barrientos. Él es director de Cumpli y Éticos Global. Es guatemalteco, administrador de empresas, tiene un MBA por la UNIS Business School en Guatemala. Se ha especializado en programas anticorrupción, ética y cumplimiento, certificado en el programa LPC por la Ethics and Compliance Initiative en Estados Unidos. Cuenta con una formación completa sobre el principio anticorrupción del Pacto Mundial de la ONU, entre otros estudios de la materia. Es cofundador y director para la región latinoamericana de Cumpli de Éticos Global, ambas empresas especializadas en el desarrollo de tecnología que facilita la administración de los sistemas de denuncia, la práctica del compliance y el entrenamiento efectivo para los grupos de interés. Ha sido profesor invitado en cursos de ética aplicada en diversas universidades y cámaras de negocios en México, Centroamérica y el Caribe, y también ha sido invitado como columnista en varios periódicos y revistas de la región. Bienvenido, Pablo. Gracias por apoyarnos en estos días y en el panel del día de hoy. Así que muy bienvenido siempre y gracias por todo su apoyo. También le damos la Gracias. bienvenida a los otros panelistas. Tenemos a Cristian Paredes, él es Compliance Officer de SAP. Cuenta con una destacada trayectoria profesional en el ámbito jurídico y de la tecnología. Actualmente, él es el encargado del área de datos personales y privacidad de la empresa. Además, desempeña un papel crucial como coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnología de la Información en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Es capacitador autorizado en prevención de la corrupción por Alliance for Integrity México y también es coordinador del Comité Técnico y de Estudio de Oficiales de Cumplimiento en México en la World Compliance Association en México. Es egresado de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México y cuenta con 16 años de trayectoria como especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información. Su excelente profesional ha sido reconocido de varias ocasiones. Fue incluido en la 7ª edición de Líderes Mexicanos, Abogados, la estructura legal del país, como uno de los abogados corporativos más innovadores de la industria. Bienvenido, Cristian, también y gracias por estar con nosotros. También les presento a Darío Martínez. Él es Compliance Officer de la TAM North y Caribbean de Ericsson. Darío ha ostentado diferentes posiciones dentro del campo de compliance,
desde que en el 2019 comienza su trabajo en Ericsson tras el acuerdo de enjuiciamiento diferido DPA entre esta compañía, el DOJ y la SEC. Comenzó como Compliance Project Manager para España y Portugal. Con posterioridad pasa a liderar el área de debida diligencia de terceros en Europa hasta su nombramiento como Compliance Officer para Iberia y Latinoamérica Norte y Caribe, puesto que desempeña actualmente. Darío, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Y no menos importante, Adriana García Guzmán. Ella es la TAM Senior Business Contracts and Compliance Manager de Amazon Web Services. Bienvenida, Adriana, un gusto tenerte con nosotros. Adriana es abogada egresada de la Universidad La Salle con maestría en Derecho y Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones por la Universidad Ramón Llull y en Compliance, Fraude y Lavado de Dinero por la Universidad de Murcia. Desde el 2005 ha trabajado en el Departamento Legal y de Contratos en empresas líderes en la industria de transformación a la información como IBM, Dell, HP y AWS. Además, su carrera profesional es una apasionada artista, creando pinturas en lápiz, óleo, acrílico y acuarela. Es casada desde el 2010 y madre de 2 niños y ha vivido en México, Barcelona, Boston, enriqueciendo su perspectiva cultural y profesional. Un gusto tenerte, Adriana, y le dejo la palabra a Pablo. Muchas gracias. Gracias, María Estela. Gracias por la presentación de todos y bienvenidos. Qué alegre tenerlos por aquí. De verdad, muy honrados de su presencia y principalmente, pues, de todo lo que nos van a dejar hoy para todos nosotros y los asistentes de este Masterminds. Ya cerramos. Es increíble, pero se nos fue ya una semana de paneles, de conocimiento, muchas cosas interesantes. Así que bueno, empecemos, que es lo que creo que todos los asistentes están esperando. Entonces, quiero plantearles una pregunta. Esta pregunta se la quiero plantear a los todos, a los tres, perdón. Y es respecto a la transformación digital. Se habla mucho de temas de transformación digital. Pero veamos qué rol juega esto, qué rol juega la transformación digital en la prevención del fraude, en compliance y qué sectores han visto ustedes que están liderando este tema. Si quieren, Adriana, damas primero. Tenía nada más que quitarle el mute. Buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, como bien la introducción mencionas, cómo el rol de la transformación digital en la prevención del fraude está siendo importantísimo. La prevención del fraude ha venido cambiando mucho en la historia desde que se hizo necesaria más cercano a los años 70. Y la prevención el día de hoy funciona. Antes era un tema más que preventivo, era reactivo, ¿no? Una vez que se hacía el fraude, pues se hacían los análisis forenses para ver cómo se había estructurado y pues tenerlo ahí en la lupa. Hoy en día es muy diferente porque funciona a través de estrategias para detectar el fraude en el momento mismo en que se produce y también para prevenir la probabilidad de que se siga ejecutando. La transformación digital se ha convertido como en el escudo más poderoso contra el fraude en el mundo. No solo se trata de tecnología, sino es como una estrategia integral, ¿no? Que permite a las organizaciones anticiparse y neutralizar los riesgos de los fraudes antes de que se materialicen. Yo creo que los sectores más, los que están así en la punta de esto, yo creo que es el financiero, el de tecnologías y sector público, ¿no? Yo creo que ellos están liderando esta revolución, implementando sistemas de inteligencia artificial, de análisis predictivo y adaptativo, y van transformando radicalmente la detección de actividades fraudulentas.
la prevención del fraude en esta era digital en la que estamos es un desafío dinámico que requiere una visión holística, no nada más del departamento de tecnologías o de seguridad, sino es necesario crear ecosistemas de seguridad inteligentes y ágiles y que estén en constante evolución, porque la realidad es que los criminales cibernéticos pues no es el ratero que te asalta en la esquina, que está ahí mismo viendo cómo reacciona, ¿no? Es gente que estudia, que conoce cómo funciona la Matrix, ¿no? Y trata de encontrar esos recovecos por donde pueden hacer esos fraudes. Y yo creo que la construcción de un ecosistema de seguridad inteligente es la visión más estratégica que pueden tener las organizaciones hoy en día. No sé qué es lo que opinen, Cristian, Darío. A ver, podemos continuar con Darío. Por favor, danos tu opinión ahí. Sí, bueno, para mí la transformación digital a día de hoy es un imperativo, ¿no? Para todas las empresas. Sí que es verdad que quizás en nuestra región, sobre todo, bueno, pues enfocado un poco a los países de los que soy responsable, nos encontramos con una serie de situaciones en la cual no todos son multinacionales, sino que son pequeñas y medianas empresas y quizás ahí viene otro reto, ¿no? El cómo implementar o cómo digitalizar estas empresas. Pero bueno, dejando eso a un lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Adriana, ¿no? La prevención de fraude ha ido evolucionando, o sea, podíamos ver desde hace años, pues quizás unas falsificaciones de temas internos para simplemente un fraude, para conseguir, no sé, unos reembolsos muchísimo mayores o incluso una facturación a proveedores sin dar un servicio, pero a día de hoy nos enfrentamos, sobre todo las multinacionales, a riesgos que van más allá, nos enfrentamos a criminales o a determinadas personas que de verdad conocen la tecnología y que nuestros sistemas deben estar preparados para ello. A día de hoy, como bien comentaba Adriana, ¿no? Ya no solamente somos reactivos, es decir, qué estamos haciendo cuando detectamos ese fraude, sino existe una proactividad dirigida a una predicción de esos fraudes. Es decir, cómo nosotros con esa digitalización, con esa cantidad de datos, con esos análisis y esa gobernanza que damos de los datos, podemos llegar a detectar incluso previo a que se realice ese fraude o que se materialice ese fraude, podemos detectarlo dentro de las empresas y podemos pararlo en un momento, en un momento determinado. Ya así, por supuesto, pues bueno, mitigando los riesgos, también salvando a la empresa de determinados daños reputacionales y daños económicos y sobre todo dando ese soporte al negocio y que el negocio siga creciendo, pero siga creciendo de una manera sin riesgo. Y luego yo estoy muy de acuerdo con Adriana en el sector, en qué sectores estamos viendo esa mejora o liderando esa transformación digital conforme al fraude, ¿no? Tenemos al final las entidades bancarias o entidades financieras en las cuales ya no solamente hablamos de un fraude interno propio de los empleados, como podría pasar en otros sectores, sino que hablamos de un fraude externo, es decir, que sus propios clientes podrían llegar a sufrirlo, pero también a cometerlo, ¿no? Muchos de nosotros lo que hemos visto es que cuando hacemos transacciones que se van fuera de esa línea común, fuera de lo normal, que nosotros hacemos en nuestro día a día, incluso nos paran, nos bloquean las tarjetas, ¿no? Porque asumen que puede haber incluso un fraude detrás. Y luego también la parte tecnológica. Al final las empresas tecnológicas, tanto Cristian, Adriana como yo, trabajamos en esas empresas tecnológicas, vemos la evolución de los software, vemos la evolución de Machine Learning, vemos la evolución de incluso de una inteligencia artificial aplicada tanto a nuestros productos como aplicada también de manera interna para evitar esos fraudes. Entonces yo creo que un poco no la tendencia va hacia ese lado de ser más predictivos, mucho más preventivos, mucho más proactivos en la detección del fraude, tanto para salvaguardar los intereses internos de las empresas como también de nuestros clientes. Gracias, Darío. Interesante también cómo convergen las ideas respecto a las opiniones que fue dando Adriana. Y por favor, Cristian, tu perspectiva sobre el asunto. Gracias, querido Pablo, y un saludo a Ingrid, a María Estela y sobre todo un agradecimiento especial a Éticos, ¿no? Por la invitación y por abrir este tipo de espacios para que podamos compartir
desde diferentes trincheras, ¿no? Nuestras opiniones y podamos enriquecer precisamente la cultura de cumplimiento que hoy es prioridad para todos en diferentes industrias y campos. Y de lo general a lo particular, como siempre comienzo este tipo de intervenciones, transformación digital, vaya palabras, ¿no? Que estamos de pronto utilizando y con esa contundencia, y de pronto lo que yo he visto es que nos perdemos, de pronto queremos hacer una transformación digital, pero ¿de qué? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? Desde una perspectiva quizás de los departamentos legales, del negocio, entonces de pronto nos empezamos a perder un poquito en ese concepto. Sin embargo, hoy tenemos que hablar sobre todo de la transformación digital en la prevención del fraude, ¿no? Eso me parece que es importante para empezar a hablar de lo particular, para aterrizar la idea, porque precisamente hoy debemos de contar, ¿no? Dentro de los diferentes negocios, las diferentes empresas, tenemos que contar y se nos deben de proporcionar diversas herramientas y cada vez más sofisticadas, porque lo más importante cuando hablamos de prevención del fraude es tener datos en tiempo real, porque necesitamos identificar patrones, Pablo, ¿no? Y también para toda la gente que nos está acompañando desde diferentes lugares de la República y también de Centroamérica, de todo el mundo, porque este tipo de información es lo que nos va precisamente, es la materia prima a partir de la cual vamos a poder tomar decisiones en ese momento para, de alguna manera, evitar o disminuir la afectación de ese cliente final. Eso es bien importante señalarlo porque, ya lo decía Darío y Adriana con mucha claridad y mucha precisión, como finalmente voces autorizadas en este ramo. El sector financiero, la parte de comercio electrónico y retail, Pablo, yo creo que son uno de los puntos o los focos, ¿no? Que debemos de considerar como principales en el día a día. Porque al final, imaginémonos, todos vamos a una tienda, ¿no? Todos estamos entrando en un portal para estar comprando algún bien, producto o servicio, y ni qué decir de todo el tema financiero. Entonces, yo sé que esas industrias o esas empresas sí naturalmente están a la vanguardia, ¿no? Y obviamente están impulsando, ¿no? Grandes movimientos, grandes transformaciones, porque necesitan al mismo tiempo cuidar el volumen que se está generando de transacciones todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Entonces, necesitamos ser muy cuidadosos, y aquí el mensaje sobre todo para cuidar los datos sensibles, ¿no? Me parece que aquí es muy importante todo este contexto respecto de la prevención, porque al final este tipo de empresas están adoptando esas soluciones, ¿no? Para, ¿no? Tener una calidad mejor cada día, con más precisión sobre datos, ¿no? Sobre inteligencia artificial, aprendizaje automático, ¿no? Sobre todo para detectar los fraudes que cada día son más complejos quizás de leer o anticipar, ¿no? Hasta aquí dejo la primera participación, Pablo, te regreso el micrófono. Gracias, Cristian. Pues muy interesante el tema. Aquí creo que cosas que podemos sacar. Me gustó mucho algo que decía uno de los tres, ahorita como voy tomando notas, los criminales conocen la tecnología, ya no es, creo que fue Darío quien lo mencionaba, los criminales conocen la tecnología, ya no es cosa de estarnos, no, fue Adriana que mencionaba lo del carterista. Entonces ya este tipo de situaciones lo que nos hacen es tener que prevenir, tener que estar preparados y poder anticiparnos, que creo que fue el otro mensaje que los tres dieron, ya el tema de la anticipación y no solo quedarnos pasivamente esperando que algo suceda, sino tenemos que ir más adelante primero. Buenísimo. Darío, me voy contigo ahorita. Esta pregunta es solo para ti. ¿Qué tan efectivas son las tecnologías de monitoreo continuo frente a las auditorías tradicionales? ¿Qué es lo que usualmente vemos en las organizaciones para la parte de detección de fraude? Ok, bueno, para el tema de monitoreo, ¿no? Como yo veo al final un programa de compliance y cómo evitar, como parte, ¿no? Cómo evitar estas conductas delictivas dentro de la empresa. Al final, cuando tenemos ese programa de compliance y llevamos a cabo el monitoreo, básicamente este monitoreo se agrupa o va desde un testeo, una evaluación, una mitigación, una mejora. Al final, esos son los 4 pasos básicos que debemos de incluir en esa monitorización, ¿no?
Para mí, a día de hoy, y un poco comparando, ¿no?, esas tecnologías de monitorización junto con las auditorías tradicionales, para mí no son excluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, al final vamos a tener una auditoría tradicionales, porque bueno, que siempre se forma prácticamente iguales. Decidimos que vamos a auditar, vamos, preguntamos, hacemos entrevistas, agarramos los datos que sean necesarios y a partir de ahí sacamos unas conclusiones e imponemos unos puntos de acción para que se vaya mejorando. Desde mi experiencia, las tecnologías de monitoreo sí que te sirven, a diferencia de las auditorías tradicionales, para hacer ese seguimiento continuo, para ir mes por mes consiguiendo todo tipo de reportes, consiguiendo que efectivamente se sigan aplicando las políticas que tenemos de la empresa. Un ejemplo, si utilizamos técnicas de monitoreo para el tema típico, ¿no?, de regalos, entretenimiento y hospitalidad, que podrían derivarse en un fraude derivado de un caso posible soborno o posible caso de corrupción, si podríamos llevar, por ejemplo, una monitorización de manera mensual a través de nuestros registros de reclamo de gastos derivados de ese tipo de regalos o entretenimiento, uso de tarjetas corporativas. Todo eso no se va a poder ver de una manera tan rápida o tan preventiva en una auditoría tradicional, ¿no? Y es ahí donde la tecnología creo que nos ayuda de una manera bastante útil y bastante rápida en detectarlos. Entonces, es ahí donde yo veo que quizás existe una pequeña diferencia. Si bien yo siempre lo que recomiendo es, ya que tenemos estas tecnologías, bueno, las grandes multinacionales tenemos estas tecnologías implementadas y estos equipos de monitorización que nos van dando esos datos y nos van dando o señalando esas red flags, utilicémoslo dentro de las auditorías tradicionales para mejorar la auditoría tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Hemos detectado, imaginaos, procesos de due diligence de terceros. Hemos detectado que en nuestros países, no se pongamos México, que suele ser un país de medio alto riesgo. Hemos detectado que estamos con muchísimo número de proveedores o resellers, los cuales tienen un bajo, lo hemos clasificado de bajo riesgo. Y la herramienta nos está diciendo, oye, hay aquí una pequeña alarma porque de 300 proveedores tienes 250 categorizados de bajo riesgo. ¿Por qué lo estáis haciendo? ¿Por qué está pasando? Agarrar esta información que nos está dando la herramienta y comentárselo a nuestros auditores, que nuestros auditores sean conscientes de que eso está pasando y entonces vayan y pongan el foco en esta situación. ¿Por qué se está dando esto? ¿Qué pasa? Que la información, por ejemplo, que la información que nos está llegando de la debida diligencia no se está analizando de la manera correcta. La información que nos está llegando, esos datos, ¿no?, que comentaba Cristian, esos datos que nos están llegando, ¿son de verdad los datos reales? ¿Son de verdad datos factibles en los que podamos confiar o no? Entonces, para mí, por eso comentaba, ¿no?, que no son excluyentes, sino que debemos de entenderlo. Yo siempre he dicho, ¿no?, hablamos mucho de datos, hablamos mucho de herramientas, pero ¿entendemos? Me ha gustado mucho la parte de Cristian que decía, oye, entendamos un poco lo que necesita la empresa, qué herramientas vamos a implementar y cómo vamos a entender los datos. Porque al final es verdad que generamos muchísima cantidad de datos, pero debemos de darle un sentido a esos datos. Entonces, yo esta pregunta la respondería por ese lado. Es tecnologías de monitoreo, por supuesto que sí, incluso plan de monitorización a nivel anual y auditorías tradicionales para que sean como esa tercera capa o esa tercera línea de defensa que efectivamente se enfoque en donde estas tecnologías nos están diciendo, hey, presta atención, hay un red flag, entonces vamos a auditarlo y vamos a ver qué mejoramos. Genial, genial. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Uno no excluye lo otro. Se tienen que aprovechar todos los recursos con los que se cuenta a nivel organizacional. Quiero hacer una pausa aquí porque dice Juan Carlos en el chat de preguntas, es complicado hacer una transformación digital para una empresa que se convierte en persona obligada, porque su giro de negocio, por su giro de negocio, perdón, pero es una empresa pequeña que está empezando. Esto no la exime de sus responsabilidades, pero no ven como una inversión, sino como un gasto. Creo que lo que habla ahí Juan Carlos es sobre la visión de la gerencia respecto a si la transformación digital en los temas de compliance van a ser una inversión, un gasto. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé, ahí cualquiera de los tres o los tres que pueda dar su opinión ahí. Sí, bueno, si quieres empiezo. Sí. Bueno, no, Adriana, por favor, adelante.
Adel, yo creo que más que considerarlo una inversión tecnológica y considerarlo un gasto, definitivamente debe estar considerado como una inversión totalmente, no solamente en el tema de detección de fraudes, sino en la medida en que las organizaciones, por muy pequeñas que sean, cambien su mentalidad a no tener programas ni estructuras rígidas, sino desde una visión holística, tener departamentos que se intercomunican, que hablan juntos, que no nada más la prevención de fraude cae en el área de legal o de compliance, también cae en financiero, también cae en delivery, ¿no? Entonces, por más que sea una empresa pequeña, por más que sean 5 personas, esas 5 personas en esa organización se tienen que hablar, así como las tecnologías que utilizan se tienen que hablar y se tienen que integrar. Entonces, de ninguna manera podrías ver que esa interconexión, tanto personal o tecnológica, se puede tomar como un gasto, sino es una inversión, porque esa interconexión crece y genera más tanto ideas, conocimiento, que se convierten, todas se traducen en situaciones que se pueden monetarizar. Y al final el objetivo de una empresa es generar ese revenue por el que todos estamos trabajando. Ese, en mi opinión, no sé qué opinen ustedes, chicos. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Al final tú has dicho una palabra que es la de monitorizar, ¿no? Es decir, aunque tengamos una empresa pequeña, lo que podemos hacer es, siempre hace años, hace, no sé, 15 años empezamos a hablar de esta manera de digitalizar. Es decir, empecemos a digitalizar, esto significa meter todos los sistemas, bueno, meter todos los procesos en un sistema y a partir de ahí ver las necesidades de la empresa. ¿Qué pasa? Como comentaba Adriana, al final tú lo que vas a tener es diferentes ramas conectadas que vais a conseguir mejoras y eficiencias en procesos. Esa mejora y eficiencia en los procesos que vais a tener se va a transmitir en menos horas hombre utilizadas a la hora de realizar el servicio que vendéis a vuestros clientes, luego mucho mejor y mayor control de vuestro budget o presupuesto que tengáis de proyectos. Si vosotros tenéis, por ejemplo, una gestión de órdenes de compra y una gestión de facturación, que eso se digitaliza y se automatiza, perfectamente lo que vas a hacer es un control muy estricto y asegurándote efectivamente de lo que gastas y lo que dejas de gastar, ¿vale? Y eso además te va a llevar a evitar el fraude, que es como uno de los ejemplos clásicos, ¿no? Si tú controlas tu facturación y tú controlas tus órdenes de compra que tengas con tus proveedores asignados a contratos y asignados a lo que tú tengas con esas terceras partes, lo que vas a hacer es reducir el fraude. ¿Cómo lo vas a reducir? Teniendo efectivamente todos tus precios, teniendo las ofertas que tienes, teniendo tus contratos y no va a haber posibilidad de desviaciones. Entonces, por lo tanto, al encontrarte con esa serie de procesos ya digitalizados, ya incluidos en vuestro día a día, vas a conseguir eficiencias, vas a conseguir control de gastos y, por supuesto, un mejor servicio a tu cliente y vas a conseguir que la parte de fraude, que la parte de desviaciones esté muy, muy controlada y no pierdas dinero en temas de proyectos, ni tampoco lo pierdas en temas reputacionales, ni en temas de posibles sanciones que se van a derivar de esas desviaciones. Entonces, yo estoy de acuerdo, sí que es verdad que es una empresa pequeña, viene siendo más complicado, pero empezar desde el principio, empezar analizando cuál es vuestro negocio, analizando cuál es el way of working que queréis establecer en la empresa y a partir de ahí ir determinando, oye, ¿qué vamos a digitalizar? No lo tenemos que hacer todo de golpe. Sabemos que muchas empresas no tienen un gran presupuesto para ello, pero ir haciéndolo poquito a poquito y sobre todo yo siempre lo que digo, que todas las áreas que se sienten en una mesa lleguen a hablar el mismo idioma. Es decir, un financiero va a hablar de presupuestos, un abogado va a hablar de temas legales. ¿Cómo los unimos? Lo podemos unir, por ejemplo, en temas reputacionales y en temas de multa, en temas de sanciones. Entonces es importante ir también uniendo. Al final, como decía Adriana, sois todos en una, o sea, sois todos un equipo que dando esa situación y estableciendo esos sistemas, esos procesos, digitalizando, poquito a poco, vais a converger todos y vais a ir todos en una misma dirección. Entonces, yo creo que eso es un poco el camino. Al final es una inversión. Y esta es mi opinión.
Rápido, Pablo, si me permites. Dale, mi Obvio, querido Cristian. en primera, agradecerle a Juan la pregunta, porque creo que de eso se trata también este tipo de foros. Y como siempre digo, ¿no? Conocimiento que no se comparte es conocimiento que se pierde. Así es que, como lo comenté en mi primera participación, distingamos entre transformación digital y el particular de lo que se necesita. Ahí me parece que está realmente la respuesta que está buscando Juan, porque habla de digitalización, de transformación digital de una empresa. Te pierdes. Simplemente así estás completamente perdido. Necesitas, pues, si te vas a comer el elefante, es poco a poco. Tienes que entender hacia dónde tiene que ir la empresa y así, de alguna manera, con un plan de trabajo, con algo aterrizado, se empieza a comer ese elefante. De lo contrario, está simplemente muerta esa situación de transformación y lo que sucede es que empiezan de alguna manera a repartir culpas después, que si el producto, que si el servicio, es decir, necesitamos entender hacia dónde va la empresa para efectos de hacer esa transformación, ¿no?, digital en función del negocio, en función de la industria, pero sobre todo, y como bien lo señalaba en la pregunta, si es un ente obligado, pues no hay que litigarle mucho. O sea, yo no voy a ser fiscalista para saber cómo se va a catalogar si es inversión, si es gasto, si es CAPEX, si es OPEX. A mí me da igual, al final de cuentas, si nos vamos a ir hacia una situación regulatoria, obligatoria, pues hay que hacer ese tipo de gastos en su momento y como se catalogue por parte del área contable, el área fiscal, yo no tengo ese tipo de funciones o facultades. Simplemente necesitamos dar ese paso y ahí es cuando está precisamente socios de negocio, obviamente consultorías, obviamente gente como ustedes, Pablo, para llevar precisamente de la mano a estas personas para que no se equivoquen. Hasta ahí dejo el comentario. Gracias. Genial, Juan Carlos, respuestas de lujo, así que gracias por tu pregunta. Bueno, continuemos. Me voy ahora con Cristian. Esta pregunta es solo para ti, Cristian. Me gustaría que nos platiques un poquito de señales de alerta. Ahorita en el contexto incluso de lo que se ha estado platicando, que deberían de monitorear los gerentes de cumplimiento y riesgos. ¿Qué señales de alerta deberíamos de tener pues, siempre presentes para la detección de posibles fraudes dentro de la organización? Esos famosos red flags, ¿verdad? Muy, muy buena pregunta y gracias por tirarla, Pablo. Ojalá que coincidamos, ¿no? Y que sirva un poquito de guía para las personas, ¿no? Transacciones inusuales, ¿no? O fuera de los patrones normales, me parece que ese es lo más sencillo, ¿no? Y de alguna manera, con lo que hablábamos de tecnología, con este screeneo que se puede generar, con soluciones antifraude, de alguna manera empezamos a ver este tipo de situaciones donde brinca, ¿no? Sabes que un comportamiento, el segundo tema sería cambios repentinos, ¿no? Comportamiento de empleados o de clientes. Me parece que eso es sumamente importante también estarlo detectando y como lo comentaba, ¿no? Sobre todo asociado a temas de retail, a temas financieros o de comercio electrónico, me parece que ahí están puntos importantísimos. La parte de la talacha, ¿no? La parte de estar arrastrando el lápiz y buscar siempre que la gente sea sincera y cándida. Me refiero a los conflictos de interés no declarados. Ahí también hay un área importantísima, ¿no? Donde debemos de estar monitoreando, porque pues de pronto, hay que decirlo, ¿no? Y como aunque duela, de repente el enemigo está en casa, ¿no? Entonces necesitamos estar muy atentos a ese tipo de situaciones. Hay antiejemplos donde de pronto se puede colar gente que está asociado a algún tipo de escenario delictivo, delincuencia organizada. Cada vez está más elaborado este escenario. Ayer salió una nota en este sentido, ¿no? De los reclutamientos, de cómo están de alguna manera algunas áreas de fintech aquí de alguna manera comprometidas, porque como bien lo señaló Adriana, ya la gente cada vez está más de alguna manera educada y capacitada, entonces de pronto se va a volver esto un verdadero dilema, ¿no? El factor humano va a ser complicado de pronto de administrar. Toda la parte de documentación, ¿no? Yo creo que es cuestión también de ser muy autocrítico dentro de nuestras empresas, porque hablamos de transformación digital y estamos todos tratando de abrazar ese concepto. Sin embargo, olvidamos que todo eso parte de la base de una situación de documentar correctamente nuestros procesos,
nuestros contratos, toda la parte de relación con terceros, nuestros empleados. Entonces tenemos ahí una situación bien importante y bien delicada que no por arte de magia va a llegar un programa, un software y como si fuera Harry Potter se va a estar solucionando, ¿no? Y todo se va a estar documentando o subiendo a la herramienta de manera mágica. Entonces, sí hay que ser muy autocríticos con eso. Y por último, un aumento considerable, ¿no? En errores contables. Me parece que también hay que ser sumamente exquisito en algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, como en el ejemplo de Juan, si ya estamos llegando a una situación de obligación, ¿no? De reportes, todo esto, pues naturalmente tenemos que subir el nivel también de nuestra gente y también tenemos que esperar mejores resultados a partir de una mejor contratación, porque pues los errores contables se pagan carísimo. Hasta aquí lo dejo, te regreso al micrófono, Pablo. Muchas gracias, Cristian. Y sí, también de acuerdo con todos estos temas. Tema que me parece importante son los cambios de comportamiento de las personas, porque no necesariamente entran a la organización con un red flag levantado, sino puede ser que situaciones que se dan en el camino ya trabajando con nosotros cambiaron cambiaron la situación de la persona, lo ponen en una situación de mayor riesgo y eso nos puede generar problemas. Entonces, me gusta mucho y por supuesto las otras 5 que diste también me parecieron muy atinadas. Cada vez que escucho este tipo de respuestas, y aquí me refiero a los 3, cada vez que los escucho, no sé si alegrarme que estamos haciendo el Masterminds o preocuparme por todo el trabajo que tenemos por delante como gente de compliance, ¿verdad? Porque hay muchos retos, hay muchas cosas que se vienen y hay muchas cosas que tenemos que ver, que anticipar. Así que gracias a los 3 por todo su conocimiento. Adriana, esta va también solo para ti. ¿Cómo deben evolucionar estos procesos? Y justamente tanto Cristian ay Dios mío, Darío, Darío. lo mencionaban, Darío, no, hay que compartir más, porque se me está yendo tu nombre. Tanto Cristian como Darío, pues también hablaban de tema de los procesos internos de las organizaciones, ¿verdad? Cómo podemos adaptar nuestros procesos de tal manera que podamos también aprovechar la tecnología a nuestro favor para la parte de detección de fraudes. ¿Cómo se concatenan esos puntos para las organizaciones? Mira, yo creo que la prevención de fraudes es un programa de formación permanente. O sea, no es un curso anual, no es un checklist que llenamos, el curso que le hacemos así rapidísimo para pasarlo, sino es una cultura de vigilancia constante en donde si la organización logra convertir a cada colaborador y a cada empleado en un guardián de seguridad, con esa acción, el resultado que vas a obtener en cuanto a un programa integral de compliance es brutalmente diferente, porque entonces tienes ojos en todos lados, en todas las áreas, a todos los niveles, ¿no? La transformación no es únicamente, esta evolución es únicamente tecnológica. Yo creo que el core de esta evolución es cultural, ¿no? Las empresas pequeñas o grandes, las que se están empezando a formar, deben de romper muchos tabús, desmantelar los hilos organizacionales y crear equipos multidisciplinarios donde están los tecnólogos, los especialistas en seguridad, los abogados, los analistas de datos que son muy técnicos, ¿no? Y todos trabajan de manera integrada. El resultado de un análisis de datos en temas de fraude para tanto el área financiera como para el área legal es oro molido, ese informe es oro molido, ¿no? Así como para en compliance lo que mencionaba Darío, los procesos con los business partners, las entregas, eso es oro molido para la gente de compras, ¿no? Yo creo que es fundamental, así fundamental, desarrollar una mentalidad de prevención proactiva, ¿no? Cada uno de nosotros nos convertimos en los ojos de la empresa para la que estamos.
ya sea la nuestra o trabajar para una empresa de terceros. La implementación de programas de capacitación continua también es uno de los pilares, la inversión en herramientas de última generación, que no por ser herramientas de última generación implican un gasto estratosférico o una inversión gigante, ¿no? No pensemos en el iPhone 16 que acaba de salir y necesito 30,000 pesos para comprármelo. No, es la tecnología está cada vez más a nuestro alcance con la nube, ¿no? Tenemos muchísimas opciones y realmente no es lo mismo que tener un servidor y esa inversión que tienes que hacer on-premise, ¿no? Puedes ir jugando y investigando. La inversión esa y la creación de protocolos ágiles de respuesta. Esos yo creo que son los 3 elementos críticos. No hablemos de estructuras rígidas, no piensen en estructuras rígidas internas. Hay que soltarse un poco y ver que todo es un juego de bloques, ¿no? Que hoy día pueden estar acomodados de cierta manera, pero la semana que entra el mundo cambió en A y tú tienes la capacidad de ser flexible y mover esas piezas tuyas para que se acomoden al ecosistema en el que estás. Buenísimo, buenísimo. Y ahí me llama la atención lo que mencionas, porque el tema de cultura, generar cultura, la palabra cultura ha sido un tema que ha aparecido en los últimos 4 días y hoy también sale. El tema de cultura creo que es fundamental. Es que Pero- totalmente, yo creo que es el pilar, porque si, o sea, está muy padre tener los principios y valores de cada empresa en la pared de la entrada del hall, ¿no? Pero que pues, todo el mundo pasa y se limpia las manos con eso, ¿no? O sea, si realmente, y lo que mencionabas tú también, Pablo, desde el proceso de contratación, tú realizas un proceso en el que empiezas a identificar en las personas no solo su currículum espectacular con 300 reconocimientos y egresado de Harvard, no. O sea, le sacudes un poco a eso y te vas a realmente la persona que es, porque yo creo que los específicos de cada trabajo se pueden aprender sobre la marcha, pero la esencia de una persona, esa es la que tienes que descubrir en el proceso de contratación para decir si hacemos clic, o sea, si hay química, en realidad si hay química, si podemos tener una buena relación o no, de verdad no se generó, y no porque no tenga las credenciales profesionalmente hablando, sino porque no hace clic con los valores de la empresa. Entonces, desde ahí yo creo que viene, y por eso se menciona tanto que es un tema cultural, de la cultura organizacional. Correcto, correcto. Y eso se pega, creo que a lo que han mencionado también los tres de alguna manera, que el compliance, la prevención del fraude, la prevención de cualquier tipo de riesgo a lo interno de la organización, no es un tema que quede relegado solamente en el área de compliance, sino que es una obligación de todos en la organización. O sea, como han dicho varias personas, todos somos compliance en la organización, todos estamos obligados a generar ese Correcto. cumplimiento, ¿verdad? Y por eso es que la palabra cultura es fundamental. Gracias por ahí, por esos aportes. Esta pregunta se las hago también a los tres. No sé, Adriana, si te ibas a decir algo y te corté la idea. No, no, no. Ah, va, ok. Em, ¿Cómo ven la evolución del fraude en los próximos años y qué tecnologías ven que que nos pueden ayudar para prevenir? Porque yo creo que, como bien decía también alguno de ustedes ahorita, es que las cosas vienen fuerte a nivel tecnológico y creo que los tres han tenido la misma idea o han proporcionado la misma idea sobre que el ladrón cibernético, el criminal cibernético, más bien dicho, viene con más fuerza. Entonces, ¿qué tendencias vemos ahí para la prevención del fraude también a través de la tecnología en los próximos años? Aquí veamos, Cristian, empieza ahora tú. Gracias, Pablo. Yo creo que
Está, pues, obviamente de moda, ¿no? Yo creo que es el punto común para todas y para todos, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Toda la parte de programación, algoritmos, me parece que eso es lo que todos estamos utilizando en nuestras empresas para detectar, ¿no? Este tipo de patrones, para, sobre todo, y me regreso al principio, analizar esta gigantesca cantidad de datos que tenemos, independientemente del negocio en el que estemos. Me parece que ahí es donde va a estar en buena medida, digamos, la base para empezar, ¿no? O continuar con todo lo que tiene que ver con lo de prevención y todo lo que hemos estado platicando. Para reforzar, ¿no? Yo creo que también un tema importante y que de pronto es medio complicado de comprenderlo a veces por lo técnico que puede llegar a ser. Todo el tema de blockchain me parece que va a estar ahí para garantizar, para hacer esta trazabilidad de las transacciones y pues de alguna manera toda la transparencia que te permite utilizar ese tipo de tecnología me parece que va a ser un punto importantísimo. Ahí la cuestión, yo creo que pues las derivadas, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, todo lo que tenemos que hablar de gas invernadero, pero bueno, eso quizás se pueda platicar más adelante. Y aquí, ¿no? Junto con pegado, todo lo que tiene que ver con biometría y todo lo que tiene que ver con análisis de redes sociales. Me parece que ahí vamos a estar muy enfocados todas las empresas para de alguna manera hacer un mix, un match para que podamos obtener diferentes resultados, como bien lo decía Adriana en su intervención anterior, ¿no? De poder estar escrineando realmente qué está sucediendo, lo que se publica, y al final yo creo que lo que vamos a buscar dentro de las organizaciones es que cuando hablamos de contratación, cuando hablamos también de hacer negocios con personas físicas o morales, pues como yo digo, ¿no? Que el audio cheque con el video y que se puedan tomar mejores decisiones. Te regreso al micrófono. Gracias, Cristian. Darío, ahora te toca a ti tú. Sí, bueno, pues un poco también va por la línea, ¿no? Que comentaba Cristian, quizás también añadir, ¿no? Sistemas automatizados que lo que hagan estén conectados directamente con fuentes oficiales o fuentes gubernamentales para también intentar tratar los datos de estas fuentes públicas internamente para que nos den también ese tipo de información, ¿no? Sí es verdad que está muy de moda, ¿no? La inteligencia artificial, pero ¿en qué momento o cómo la vamos a implementar en nuestras compañías, cómo lo vamos a hacer, qué datos y cómo hacerlo también de esa manera ética, ¿no? Que también por ahí va también un poco la discusión. Es decir, vale, mucha inteligencia artificial, pero estamos haciendo de una manera ética, vamos a crear una inteligencia artificial interna propia de la empresa, vamos a ir a fuentes externas, un poco cómo lo vamos a gestionar. Yo creo que esa va a ser un poco la tendencia que vamos a tener para detectar el fraude. Y luego, bueno, la evolución del fraude al final es como todo crimen, ¿no? Como todo hecho delictivo, va a ir evolucionando y la tecnología va a ser, pues bueno, clave también tanto para prevenirla como también quizás para ayudar a que esas situaciones se den tanto internamente dentro de la empresa como externamente para los grandes sectores como puede ser financiero, retail, etcétera, ¿no? Y ya le dejo a Adriana que finalice. Adelante, Adriana, no le quito el La verdad impulso es que ya. complementando lo que dijeron, porque estoy totalmente de acuerdo, anticipamos un escenario de fraude cada vez más sofisticado y cada vez más digitalizado. Así como la inteligencia artificial la utilizamos nosotros para prevenir, la misma inteligencia artificial la utilizan los criminales para generar nuevas ideas y nuevos métodos, ¿no? Los ciberataques evolucionan al paso que evoluciona la tecnología, ¿no? Utilizan la misma fuente que nosotros. Emergen nuevas modalidades relacionadas con la economía digital. Estamos escuchando mucho el tema de fraudes con criptomonedas, manipulación de datos en la nube, ataques a infraestructuras del Internet of Things, las tecnologías de cómputo cuántico, la nueva inteligencia artificial explicable, XAI, y los sistemas de detección basados en aprendizaje profundo. Esos van a ser fundamentales para contrarrestar esas amenazas. Coincido con Cristian totalmente. Los tres ejes que hay que tener en cuenta son Machine Learning, inteligencia artificial,
los sistemas de autenticación biométrica avanzada, eso que veíamos en las películas de Misión Imposible con el ojo, la temperatura, o sea, eso ya es real. Y tercero, indiscutiblemente las plataformas de blockchain para garantizar la trazabilidad y la transparencia de cada transacción, considerando que todos somos una máquina de generar transacciones minuto por minuto. O sea, cada que te metes en tu celular a tu cuenta, abres tu correo electrónico, te registras en Masterminds, cada transacción, aunque no implique, aunque no tenga moneda interviniendo, es una transacción y es una puerta que se abre al mundo digital y es una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, no nada más es un tema en el ecosistema de la organización, es en nuestra casa propia, en nuestro día a día, ¿no? Te metes a pagar la colegiatura de tu hijo a través de la plataforma, ya abriste una puerta. Te metes a ver cómo está cotizando la bolsa a tu cuenta de Morgan Stanley y ya abriste otra puerta. O sea, es constante y es, pues como decimos en México, estar a las vivas. Buenísimo, ¿no? Y interesante, porque una pregunta que iba a hacerles en general también era toda la parte de las tecnologías más efectivas para detectar y prevenir fraude, y creo que en las mismas respuestas ha salido ha salido la respuesta a esa pregunta en la misma Claro. conversación. Porque sí, y el tema que me llama mucho la atención que han mencionado es toda la parte biométrica, ¿verdad? Todos los cambios que se han dado en la parte biométrica, cómo podemos incluir más todo eso en las tecnologías que vamos a utilizar para la prevención del fraude. Creo que ahí hay mucho que platicar. Me queda eso, se lo dejo ahí a producción para que de una vez lo apunten y veamos de platicar de tecnologías biométricas para prevención para una próxima, porque se escucha súper interesante y sí, realmente, como decía Adriana, lo que veíamos en Misión Imposible hace años y ahora es una realidad. Así que bueno, me gustaría ya ahora pedirles em, que puedan hacer algunas reflexiones ya finales cada uno de ustedes, eh, algunas recomendaciones generales que pudieran darle a la audiencia, cada uno desde su punto de vista, desde su perspectiva. ¿Cómo ven que se puede fomentar esa cultura organizacional para la prevención del fraude como un pilar estratégico? Entonces, voy a empezar esta ronda con Adriana para que Adriana nos dé Claro. sus recomendaciones ahí. 3 recomendaciones básicas. Insisto, educación continua. O sea, la prevención de fraudes es un programa de prevención, de formación permanente. O sea, es así como se actualizan las noticias, el clima todos los días, se actualizan los fraudes, se actualiza todo lo que pasa en el mundo, es todo el tiempo. No es un curso anual, es una vigilancia constante para lograr convertir a cada empleado, a cada colaborador de las organizaciones en un guardián de seguridad en el área que les toca, ¿no? Eso es, yo creo que básico. 2, transparencia tecnológica, o sea, implementación de sistemas que no solo detectan, sino que te explican cómo detectan, ¿no? Tú entiendes cómo funciona algo, te hace sentido y entonces te involucras más con ese uso de la tecnología. La confianza se construye con esa transparencia, esa claridad que tenemos. Cuando tú estás haciendo algo mecánico, pero no entiendes por qué, te cuesta trabajo. Cuando entiendes realmente cómo funciona y para qué funciona, eh, sale más natural hacerlo, ¿no? Es crucial que todos los equipos a su nivel entiendan esos mecanismos de detección y prevención. Y la tercera, inversión estratégica en la tecnología y ver la prevención de fraudes como una inversión, lo que comentábamos en la pregunta de Juan, y no como un gasto, ¿no? Destinar los recursos
que probablemente piensas que son más significativos o son de mayor monto, pero si tú los dedicas a la tecnología, a la atracción de talento que realmente haga clic con tu sistema organizacional y los procesos de seguridad, evidentemente, como mencionó Darío también, son fundamentales para esta sostenibilidad corporativa, ¿no? La prevención del fraude en esta era digital en la que estamos es un desafío, insisto, dinámico y requiere que todos tengamos una visión holística y no basta con herramientas ni funciones aisladas, sino con el objetivo de crear ese ecosistema de seguridad que sea inteligente, ágil, como cuando llegas a tu casa y le dices a Alexa que te prenda las luces o le dices son las 8 de la noche y en eso ya prendió el arbolito de Navidad, los calentadores en los cuartos. O sea, todo es un sistema integrado, ¿no? Para beneficio de la organización y de la familia y individual y todo. Esas, yo creo que serían mis 3 recomendaciones: educación continua, transparencia tecnológica, inversión estratégica en tecnología. Genial. ¿Darío? Sí, para mí sería integridad, añadir en esa cultura el valor, ya no, el valor como integridad, pero también añadir integridad dentro de gobernanza del dato, es decir, integridad en el propio dato, no datos corruptos, sino que nos ayuden a tomar decisiones, y luego integridad en procesos, como hemos comentado, es decir, se pueden crear desviaciones, pero sí esa integridad en el proceso. Muchas veces se habla de integridad como valor, pero sí extendiendo esa integridad dentro del dato y dentro del proceso. Creo que eso es importante para alimentar, ¿no?, la tecnología que comentábamos, es decir, cómo lo vamos a unir. Luego, incluir el fraude como tal, con la palabra, dentro de nuestras políticas, dentro de nuestro código ético. No está mal incluirlo. Se evitará y también se pondrá en conocimiento de nuestros empleados. Y luego también muy alineado me ha encantado lo de tecnología transparente. Ese concepto me ha encantado, Adriana. Y yo también propondría, añadido a eso, el hablar de fraude de manera transparente, es decir, comunicarlo. ¿Qué acciones estamos llevando contra el fraude? Si se dan fraude dentro de la empresa, comunicar esos casos de fraude, por supuesto, de manera anonimizada, y qué acciones se están tomando. Y yo creo que con eso podríamos llegar a incluir dentro del fraude, dentro de la cultura de la organización, dentro de la empresa, y también que llegue a todos los niveles tanto a niveles más bajos, que son unos niveles quizás más operativos, como a la alta gerencia. Esos serían mis 3 tips o recomendaciones. Gracias, Darío. Cristian, te dejo ahora el último, pero con las palabras de cierre. Gracias, híjole, qué responsabilidad. Espero hacerlo bien. Una frase que ya tengo de una manera registrada por acá es que la ética no está peleada con el dinero, ¿no? Y aquí ya lo divido en estos 3 puntos que nos pides, querido Pablo, para cerrar mi intervención. Un liderazgo visible, eso es lo que se necesita, ¿no? Para que estemos de alguna manera en este proceso de mimetización con lo que vivimos, de alguna manera que se vaya cascadeando todo este contexto, ¿no? De vivir en una situación de cumplimiento. Comunicación abierta y efectiva, ¿no? De alguna manera que se genere todo este tipo de escenarios dentro de la organización para que se llegue a todos, no se excluya, que permita precisamente llegar de manera sencilla a todos, ¿no? Evitemos el tema, como decimos nosotros, que tenemos por deformación el tema de derecho o abogacía, que no abogademos, ¿no? Me parece que eso es bien importante dentro de esta situación para prevenir, ¿no? Y que generemos esa cultura abierta de comunicación y pues la capacitación, ¿no? Me parece que eso es reafirmar lo que acaban de decir mis copanelistas, estar de alguna manera capacitando de manera constante, generando este tipo de eventos, ¿no? Que nos permiten también llegar a otros foros, a otras personas y que de alguna manera, ¿no?, nos permiten generar este tipo de interacción y conocimiento. Con eso cierro, Pablo, te regreso el micrófono y gracias por la cordial invitación. Gracias, Cristian. Pues bueno, miren, es impresionante cómo se da el tiempo de rápido. Todavía nos habían quedado un par de cosas, un par de puntitos ahí que discutir, pero se nos va. Así que, pero lo más importante es que se nos va con muchos puntos interesantes, muchos aprendizajes, muchos temas que podemos aplicar dentro de nuestras organizaciones, que creo que eso es el gran objetivo del Masterminds Week. Así que
quiero darle las gracias en nombre de toda la audiencia, en nombre de Éticos Global, de Cumpli, por su participación, por compartir. Siempre digo, los compliance officers maduros se les nota en la forma en que comparten los conocimientos, en la forma en que no son egoístas, que no se quedan con nada. Me encantó la frase y te la voy a robar, Cristian, que dijiste al principio, que conocimiento no compartido es conocimiento perdido. Entonces, creo que ese es precisamente el espíritu del Masterminds, poder compartir ese conocimiento y poder hacer que se gane, no que se pierda. Así que muy feliz día a todos ustedes. Seguimos adelante en la jornada de Masterminds, pero les agradecemos a nuestros 3 primeros panelistas por su participación y sus conocimientos. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Buen día. La siguiente. Ánimo. Gracias, Cristian, Darío, Adriana. Un abrazo desde Guatemala.